a tocar el tema de simulación, indemnización por responsabilidad civil extracontractual. Buenas tardes con todos. Comenzamos la audiencia. Por parte del tercer juzgado especializado en lo civil de Lambayeque se da inicio a la audiencia en el proceso de indemnización por responsabilidad civil extracontractual correspondiente al expediente numeral 1248-2024, que sigue por parte de la demandada Yelena de Milagro Gallardo Reyes contra Fernando Hoyos Calderón por los daños sufridos en un accidente de tránsito. En el presente proceso vamos a realizar la reconstrucción de los hechos, la evaluación de la prueba pericial médica y la discusión sobre la responsabilidad y el monto de la indemnización. Escucharé los argumentos y prueba de ambas partes. Asimismo, empezaremos con la identificación de las partes y la acreditación de las defensas. Por favor, acredítese la parte demandante. Buenas tardes, señora jueza. Mi nombre es Yelena de Milagro Gallardo Reyes, identificada con DNI 73147802, con domicilio real en la calle Miraflores 310, Chiclayo, con ocupación maestra y con edad 55 años. Acredítese, por favor, abogada demandante. Buenas tardes, señora magistrada. En calidad de abogada de la demandante, Yaquito Mishki Sánchez López, con registro fiscal número 78665, con domicilio procesal en calle Los Nogales 335, Chiclayo, con correo electrónico yaquito.sánchez@gmail.com y casilla electrónica 8890. Correcto, la parte demandante. Buenas tardes, señora jueza. Mi nombre es Fernando Hoyos Calderón, mi número de DNI 71632996, con domicilio real en la calle Prolongación Bolognesi 515, con ocupación taxista. Abogada la demandante. Buenas tardes, magistrada y presentes en calidad de abogada del demandante, Daniela Escobar Castillo, con fiscal 89764, con domicilio procesal en calle Los Clariegos 367, Chiclayo, y casilla electrónica 9466, y con correo electrónico daniela@gmail.com y número de celular 921-401-046. Correcto. Las controversias quedarán establecidas de la siguiente manera. Vamos a determinar si el demandado incurrió en un acto culposo que produjo un daño cierto a la demandante, según el artículo 1969 del Código Civil. Determinar la existencia y cuantía del daño emergente, lucro cesante y daño moral. Determinar si corresponde fijar una indemnización integral y por qué monto. Una vez acreditadas las partes, se les otorgará a cada una de las defensas un tiempo de 10 minutos para que puedan exponer sus alegatos. Por favor, abogada de la demandante. Señora magistrada, voy a comentar los antecedentes. El día 22 de junio del año 2024, al promediar las 7 de la mañana en las intersecciones de la calle Manuel María Izaga y Avenida Alta de la ciudad de Chiclayo, mi representada fue arrollada por el vehículo de placa X7I-962, conducido por el demandado, el señor Fernando Hoyos Calderón. Se va a demostrar que hubo negligencia exclusiva por parte del conductor que ocasionó lesiones graves en el cliente. Vamos a presentar la prueba pericial médica que acredite el grado de incapacidad y el daño. Asimismo, solicitaremos indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y daño moral. Señora jueza, de igual manera en esta audiencia demostraremos que el demandado, actuando con negligencia inexcusable, causó un daño directo y verificable a mi patrocinada. Es así que la responsabilidad extracontractual requiere 3 elementos que acreditaremos plenamente. 1. La conducta culposa del demandado. 2. El daño cierto sufrido por mi patrocinada. Y 3. La relación de causalidad entre la conducta y el daño. Presentaremos prueba documental, exhibiremos informes periciales y escucharemos el testimonio de un testigo que va a confirmar el hecho dañoso. Finalmente, señora magistrada, solicitaremos que se ordene una indemnización integral por un monto de 85.000 soles, distribuida entre el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Gracias, abogada. Se le da el uso a la palabra a la abogada de la parte demandada. Bien, señor juez, acreditamos que mi patrocinado no incurrió en culpa alguna, que los daños alegados son exagerados, no guardan ninguna relación necesaria con todos los hechos y que varios de los supuestos prejuicios no tienen un sentido probatorio. Además, amparamos en el artículo 1972 que nos dice que el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de la influencia de quien padeció el daño.
Si la víctima contribuyó al daño, la indemnización se reduce proporcionalmente. Solicitamos que la demanda sea declarada infundada. Correcto. Voy a realizar el juramento de ley. Abogada y testigo, ¿jura decir la verdad solamente con la verdad? Sí. Se le da paso al abogado de la parte demandante para que inicie con el interrogatorio. Gracias, señora magistrada. Voy a hacer las interrogantes a mi patrocinada, señora Yelena Gallardo. Señora magistrada, mi patrocinada no se puede movilizar bien, como se puede apreciar, está todavía ella con un tratamiento, lo que solicito por favor se quede sentada para operar. Se le digo que un esfínter grave, ¿correcto? Bien, señora Yelena, por favor describa detalladamente cómo fue que ocurrieron los hechos. Ese día crucé la calle en el paso peatonal, respetando todas las normas de tránsito. En ningún momento vi que un vehículo disminuyera la velocidad. Fue un golpe inesperado que me dejó sin posibilidad de reaccionar. Señora Yelena, ¿qué daño sufrió inmediatamente después de este incidente? Desde el accidente no solo he sufrido lesiones físicas como fracturas y traumatismos que me han limitado en mis actividades diarias como profesora, sino también un impacto emocional muy profundo con ansiedad y estrés. ¿Qué gastos asumió como consecuencia directa de este hecho, señora Yelena? Asumí gastos directos como hospitalizaciones, medicamentos para el dolor y antiinflamatorios, sesiones de fisioterapia y rehabilitación por un mes. También cubrí con consultas médicas, radiografías y análisis que superaron los costos iniciales estimados. Finalmente, señora Yelena, ¿cómo afectó el hecho a su capacidad de poder desempeñarse en su centro de labores? El accidente me impidió cumplir con mis deberes como profesora, obligándome a tomar una licencia médica prolongada por incapacidad temporal debido a las lesiones físicas que me limitan mi movilidad y concentración en el aula. Perdí ingresos por ausencia y reduje mi carga lectiva, impactando mi sustento y estabilidad laboral, con secuelas que no requieren ajuste en mi rutina docente. Esto ha generado ganancias cesantes significativos al no poder impartir clases competentes ni actividades extracurriculares. Gracias, señora Yelena. Es todo, señora magistrada. Muy bien, se le da paso a la abogada de la parte demandada para que inicie con el contrainterrogatorio. Bien, muchas gracias. Bien, señora Yelena, ¿usted puede acreditar documentalmente todos los gastos alegados? Sí puedo acreditar documentalmente todos los gastos alegados mediante boletas y facturas que presento como prueba adjunta. Específicamente cuento con boletas de la clínica Abuna por sesiones de terapias de rehabilitación para tratar mis lesiones físicas. Bien. ¿No es cierto que parte de las pérdidas corresponden a situaciones previas al hecho? No, señora abogada, no es cierto que parte de mis pérdidas corresponden a situaciones previas al hecho, ya que previo al accidente contaba con plena salud tanto física como mental, sin antecedentes de enfermedades crónicas, lesiones o trastornos. Era una persona sana con actividad como profesora. Ok, eso es todo. Bien, se le da el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante para interrogar al testigo. Mediante el artículo 371, negativa a colaborar con la Administración de Justicia, el testigo perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido se abstiene a comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 o 30 jornadas. Asimismo, el artículo 409 nos dice la obstrucción de la justicia, en que mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide o obstaculiza, se presta un testimonio o la aportación de pruebas o induce al que se preste un falso testimonio con pruebas falsas. Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 5 años. Si el hecho se comete respecto a la investigación preliminar o proceso penal por el delito previsto en los artículos 152 al 153. Muy bien, vamos a un pase al testigo. Abogada de la parte. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada.
Vecino Santín Cueva, ¿dónde se encontraba usted ubicado al momento que ocurrieron los hechos? Buenas tardes, magistrada, parte del superintendente del proceso. Bueno, ese día yo me encontraba en el centro de labores, específicamente afuera, ¿no?, de donde laboro, exactamente en la intersección de las calles Balta y Medellín. ¿Qué pudo observar usted sobre la conducta del demandado cuando ocurrieron los hechos? Prácticamente sobre la conducta del demandado, no mucho, en referencia de que se encontraba dentro de su vehículo, pero sí puedo hacer referencia de que el señor conducía o estaba correctamente estacionado esperando el cambio de luz del semáforo de una manera correcta, cumpliendo con las normas de tránsito, sin, por ejemplo, cruzar las líneas peatonales. ¿Usted pudo presenciar el daño sufrido por la demandante, la señora Yelena? Sí pude presenciarlo. Como referencia hace un momento, estaba prácticamente al frente donde sucedió el incidente. Gracias, señora magistrada. Voy a ceder uso a la palabra de la abogada de la parte demandada para contrainterrogar al testigo. Bien, yo ¿a qué distancia se encontraba usted? Exactamente a unos 10 metros de donde sucedió el incidente. ¿Usted cree que había factores que dificultaran su visión o percepción de los hechos? En realidad, en ese momento había mucho tráfico. Si bien estaba parado por una zona del semáforo, igual había muchos carros que de repente podían intervenir en la visión de lo que pudo observar en ese momento. A continuación, doy el pase al peritaje médico-legal. Asimismo, se podrá realizar un interrogatorio y contrainterrogatorio por parte del demandante y demandado. Además, será valorado según los criterios de idoneidad y correlación técnica conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil. Buenas tardes, magistrada, parte interveniente del proceso. Quien habla es el doctor Juan Carlos Ramos. Soy perito médico legal, ¿no?, con CPM número 48550, con la especialidad de médico forense, médico legal forense, la institución médico legal del Ministerio Público, con fecha de ingreso el 12 de noviembre de 2023. Asimismo, esta pericia ha sido realizada, ¿no?, hacia la señora Yelena Gallardo Reyes, con edad de 55 años. El motivo de esta evaluación, ¿no?, es una evaluación integral de lesiones de incapacidad médico-legal y secuelas derivadas del hecho ocurrido el 22 de junio del 2024. Asimismo, voy a dar lectura a lo que es la metodología de evaluación, ¿no?, de este examen, o de esta pericia. La metodología de evaluación, se basa en historia clínica y médico-legal, examen físico especializado de rodilla, pruebas como Latchman, MC Munray, Bible Sheet, stretch medial y lateral y rango articular. Asimismo, la revisión de resonancias magnéticas y radiografías de rodilla, evaluación de marcha, estabilidad y carga, aplicación de criterios de la Guía Peruana de Lesiones Médicos Legales, determinación de incapacidad y secuelas conforme al Instituto Médico Legal, ¿no? Y referente a ello se va a concluir primero, ¿no?, que la evaluada presente es 15 grado 2 de ligamento colateral medial, derrame articular y contusión ósea. Como segundo, las lesiones son compatibles con el mecanismo traumático descrito, ¿no?, antes mencionado. Como tercero, existe una relación causal directa entre el hecho materia de proceso y la lesión. Como cuarta, la incapacidad médico-legal determina unos 20 días ampliables su actividad laboral. Como quinto, existen secuelas permanentes leves. Y como sexto, los gastos médicos son razonables y coherentes con el tratamiento estándar. Vamos a pase a la abogada de la demandante. Gracias, señora magistrada. Perito, indique usted, por favor, su especialidad, los años de experiencia y si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Peritos.
Bueno, mi especialidad, como ya lo mencioné, es médico legal forense. Tengo una experiencia de 11 años dentro del campo, ¿no? En evaluaciones de lesiones musculoesqueléticas y trauma articular, ¿no? Y bueno, estoy registrado en el Registro Nacional de Peritos. ¿Qué metodología utilizó usted para evaluar las lesiones de la agraviada? Bueno, se realizó dentro de las metodologías básicas, ¿no?, que se realizan en estos procesos, lo cual es un examen físico completo de las articulaciones afectadas, un análisis de las imágenes diagnósticos, revisión de historia clínica y aplicación de protocolos de IML, Instituto Médico Legal. ¿Estas lesiones son compatibles y concordantes con el mecanismo de derecho en materia de este proceso? Eso es lo que se ha manifestado en lo que es el peritaje, ¿no? Como ya lo he mencionado, de 90 días, ¿no? Especialmente si realiza labores que exijan, por ejemplo, caminar, subir escaleras o estar de pie periódicamente. Bien, finalmente, ¿podría indicar si los gastos médicos presentados por la demandada son razonablemente atribuibles al hecho que usted ha podido evaluar? Como ya lo he mencionado en el peritaje, nuevamente le digo, ¿no? Sí son gastos atribuibles a lo que es las lesiones que ha recibido, ¿no? Por ejemplo, son gastos presentados en radiografías, resonancias magnéticas, vendaje funcional, férula articular, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no?, y sesiones de fisioterapia. Gracias, señor perito. Es todo, señora juez. Muy bien, damos el pase a la abogada demandante. Bien, muchas gracias. Señor perito, ¿la evaluación depende solo de documentos? No, realicé un examen directo, pruebas funcionales y una verificación mediante imágenes diagnósticas, ¿no?, tal cual está estipulado en el peritaje. ¿Usted cree que puede haber otras causas? Bueno, lesiones similares pueden ocurrir por caídas o traumatismos deportivos, ¿no? Pero sin embargo, según este caso y según la cronología de lo ya manifestado, no sería compatible, ¿no? ¿Una causalidad directa? Desde el punto de vista médico-legal existe una relación causal directa y adecuada entre el hecho y la lesión de la rodilla, ¿no? Podemos decir que sí. ¿Usted cree que su incapacidad puede variar? Bueno, sí podría variar individualmente por factores como la edad, ¿no?, el peso, la actividad física o enfermedades previas. No obstante, los valores otorgados siguen el estándar de lo que es el IMPL, ¿no? ¿Y todos los gastos que alega la señora Angelina son necesarios? Sí, en totalidad los gastos sí, ¿no? Todos los procedimientos, especialmente lo que son las resonancias, las terapias, son indispensables para este tipo de lesión. Gracias, eso es todo. Muy bien, previo a la emisión de la decisión oral, este despacho deja establecido que la valoración de la prueba se realizará conforme a los criterios previstos en el artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicando rigurosamente las reglas de la Santa Crítica. En este sentido, se emplearán los siguientes parámetros técnicos para aprobar: la razonabilidad y coherencia interna. Se verificará que las declaraciones, testimonios y documentos que presentan tienen congruencia lógica. También se dará la pertinencia probatoria. Únicamente serán considerados aquellos medios que guardan relación directa en los puntos controvertidos. Debe existir una conducta culposa, acreditación del daño, determinación del nexo causal y cuantificación indemnizatoria. Todo elemento ajeno y irrelevante será descartado en la motivación. También se dará la idoneidad y fuerza acreditativa. Se evaluará la capacidad técnica de cada medio probatorio para demostrar el hecho que se pretende acreditar. También se dará la corroboración externa y convergencia probatoria. Se va a analizar la influencia entre testimonios, pericias y documentos, siendo así también los criterios de la Santa Crítica. La valoración integra parámetros de lógica formal, máximas de experiencia y principios de psicología del testimonio, atendiendo así la forma de declaración, la precisión del relato, la espontaneidad y la ausencia de motivo para faltar a la verdad y la coherencia con los demás medios actuales. La suma de estos criterios le va a permitir a este juzgado reconstruir los hechos de manera objetiva y emitir una resolución debidamente motivada sobre la responsabilidad civil
extracontractual y la indemnización integral que corresponde. Damos el pase a la abogada demandante. Vamos a los alegatos de clausura. Gracias, señora magistrada. Bien, concluida la etapa probatoria, corresponde analizar de manera conjunta y racional, tal como exige el artículo 197 del Código Procesal Civil, la información actuada en esta audiencia. Y esa valoración nos conduce inequívocamente a una sola conclusión. La responsabilidad civil extracontractual del demandado ha quedado plenamente acreditada. El testigo y el perito actuados en audiencia han sido claros. Ambos han señalado que el demandado realizó una acción imprudente, previsible y riesgosa que ha generado directamente el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral a mi patrocinada. El testigo no presenta vínculo con la demandante, lo que refuerza la credibilidad e imparcialidad de su testimonio. El propio demandado incurrió en contradicción de relevancia al describir su versión, debilitando aún más su defensa. Aquí la culpa se ha demostrado con pruebas inmediatas, espontánea y consistente, acorde al artículo 1969 de nuestro Código Civil. Este no es un caso de dolor pasajero, una contusión leve. La lesión ha sido médicamente acreditada por los documentos clínicos, el peritaje médico legal, el tratamiento de fisioterapia y la prescripción de inmovilización. Además, el perito legal bajo juramento ha confirmado que la mecánica descrita por mi patrocinada es congruente, por lo tanto ha requerido un tratamiento prolongado y reposo. Señora jueza, este proceso no se construye en hipótesis, se construye en prueba técnica, científica y actuada en esta audiencia. El elemento fundamental, conforme a la teoría de la causalidad adecuada, aplicada reiteradamente por nuestra Corte Suprema, es que el daño sea consecuencia típica y previsible de la conducta. El daño generado por la imprudencia del demandado produjo un mecanismo de torsión en la rodilla científicamente suficiente para causar las lesiones que han sido acreditadas. No existe ningún elemento probatorio que indique una causa alternativa, señora magistrada. No existen lesiones previas, no existe patología degenerativa demostrada. En consecuencia, el nexo causal está plenamente acreditado. El daño moral se ha demostrado con el informe psicológico actuado en Fojas 34, que revela ansiedad, afectación emocional por la limitación física y angustia frente al temor de las secuelas. Además, se quedó demostrado que el daño a la persona reflejado en la pérdida temporal de autonomía, limitación para caminar, su alteración de actividades cotidianas y recreativas, además del impacto laboral y social. El lucro cesante también se encuentra acreditado con las boletas de pago y la declaración de la demandante, corroborada por la secuencia médica y por su incapacidad temporal. La indemnización solicitada es razonable y proporcional, señora jueza, a la gravedad de la lesión, el tiempo de incapacidad, el dolor físico, el impacto emocional, la rehabilitación necesaria y la limitación temporal de la calidad de vida que ha sufrido. Sobre la supuesta duda de los testimonios, no existe un solo documento ni evidencia médica que indique lesión previa o degenerativa. Sobre la supuesta desproporción en los montos, todo gasto está debidamente sustentado. Y sobre la conducta del demandado, señora jueza, la negligencia no requiere intención. Basta la omisión del deber del cuidado plenamente acreditada. Por lo expuesto, señora jueza, solicitamos declarar fundada nuestra demanda, ordenar al demandado el pago de la indemnización integral, considerando el daño emergente, el lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Señora jueza, se está exigiendo justicia, una justicia que repare un daño real, demostrado y actual. Gracias. Muy bien. Vamos a dar el pase a la abogada de la demandada para que hable los alegatos de clausura. Muchas gracias. Bien, en este proceso, luego de revisar todas las situaciones probatorias, queda claro que no se han acreditado los elementos necesarios para atribuir responsabilidad civil a mi patrocinado. La responsabilidad extracontractual en nuestro sistema es subjetiva, por lo que debe demostrar su culpa, daño cierto y un nexo causal directo. Ninguno de estos requisitos ha sido probado con certeza. Si de manera subsidiaria se considerara algún grado de responsabilidad, la cuantificación presentada por la parte demandante es desproporcionada. Muchos gastos carecen de sustento, el lucro cesante no tiene respaldo contable y el daño moral debe ser evaluado con prudencia. Finalmente, mi patrocinado actuó siempre de manera diligente, sin intención de conducta imprudente y no existe prueba directa que demuestre la maniobra que se le atribuye.
Por ello, corresponde declarar infundada la demanda y solo si de manera subsidiaria fijar una indemnización limitada estrictamente al daño realmente probado. Eso es todo, señor. Muy bien, después de haber escuchado los testimonios al testigo, al perito médico legal y abogados presentes, en esta audiencia voy a tomar la valoración de la prueba que se realizó de manera conjunta y razonada conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil. Me enfoque en verificar 5 elementos esenciales: la ocurrencia del hecho dañoso, la negligencia del demandado, la existencia de daños reales, el nexo causal y la correspondiente cuantificación de la indemnización. En primer lugar, señalo que el testimonio del testigo presencial fue muy coherente y concordante con el acta y atención médica, lo que permitió concluir que el demandado aumentó con negligencia. La pericia médico-legal confirmó que las lesiones sufridas por la demandante, un esguince grave con compromiso ligamentario y signo de lesión meniscal, son compatibles con la forma en que ocurrió el hecho. Asimismo, el informe psicológico reveló una afectación emocional moderada de dolor, la limitación funcional y la preocupación por posibles secuelas. En cuanto al daño patrimonial, los gastos médicos fueron acreditados y guardan relación directa con el hecho, y el lucro cesante fue comprobado parcialmente con todo ello. Establecí que existe un nexo causal adecuado entre la conducta del demandado y los daños ocasionados. Para determinar el monto indemnizatorio, según el artículo 1332 del Código Civil, fijo una suma total de 21.000 soles. Distribución en daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. En consecuencia, declaro fundada la demanda por responsabilidad civil extracontractual y ordeno que el demandado pague dicha indemnización en un plazo de 10 días hábiles, con costas y costos, disponiendo además la notificación de la sentencia por escrito para efectos de apelación. Con ello, doy por concluida la audiencia a las 5:55 de la tarde. Muchas gracias.